Damos comienzo a la clase 1, cuyo tema central es la lectura. Bueno, la lectura es considerada un instrumento fundamental para el aprendizaje. No se concibe ninguna actividad alejada de esta. Es uno de los procesos más significativos del ser humano, ya que constituye la puerta fundamental del saber. Y es una de las herramientas básicas para la solución de ciertos problemas. En este sentido, se considera como un proceso constructivo de significado. Después que se lee cualquier tipo de texto, muchas veces se cree que se ha comprendido, pero eso ocurre porque se tiende a repetir lo que en ese texto dice. Ahora, esto no es tan sencillo, porque leer no es solo decodificar, no es solo repetir lo que está escrito, es interpretar. Y para que esto pueda lograrse, debemos poner en juego ciertos procesos cognitivos, ciertas estrategias. Ustedes se preguntarán qué son las estrategias. Bueno, son acciones que realizamos activamente como lectores antes, durante y después de la lectura. Estas acciones nos permitirán construir el sentido del texto, nos permitirán ampliar nuestras competencias lectoras y ser más eficientes al momento de interpretar. Una de las estrategias es la hipotetización. ¿A qué se refiere? Bueno, se inicia con la lectura de los paratextos, porque estos elementos nos permiten anticiparnos, predecir algunas cuestiones como el tema, el contexto de producción, de recepción, de circulación del texto que estamos leyendo. Por eso, la lectura puede considerarse como una constante elaboración y verificación de hipótesis que conduce a la construcción de esa interpretación tan deseada. Luego, nos encontramos con los conocimientos previos. Todos tenemos conocimientos y experiencias previas y son las que van conformando nuestra teoría sobre el mundo en el que vivimos. El conjunto de esos conocimientos previos o de esas experiencias nos permite identificar qué sabemos del tema que aborda el texto que estamos leyendo. Una tercera estrategia es la inferencia. Esta es una estrategia fundamental en el proceso de lectura, porque el lector reconstruye el significado del texto a partir de los datos que encuentra en el mismo y conjugando todos esos datos con una información previa que posee, de su experiencia, por ejemplo. Esto le permite al lector completar la información de que dispone en el texto, infiriendo, por ejemplo, lo que no está dicho explícitamente sobre algunos personajes, objetos, tiempo, preferencias del autor, entre otros aspectos. Luego, nos encontramos con otra estrategia que es la selección de información. Con ella podemos identificar cuál es la información relevante y descartar aquella que no sea tan importante. Las dejamos como secundarias, como ideas que describen, que caracterizan, que detallan, que ejemplifican, que aclaran datos referidos a las ideas centrales. A continuación, nos encontramos con otra estrategia, que es la clasificación. Esta consiste en ordenar diversos elementos en grupos o en categorías. Respecto a la lectura, esto se aplica en poder ordenar las ideas o las palabras claves de cada párrafo en grupos para no repetirlas y para poder profundizar en esa interpretación tan deseada del texto leído. Y también sirve para clasificar al texto dentro de una tipología textual y dentro del discurso al que pertenece. A continuación nos encontramos con otra estrategia, que es la interrogación. Esta estrategia se basa en realizar aquellas preguntas que nos permitan identificar información explícita en el texto. O sea, yo le puedo preguntar al título y me puede brindar la idea del tema. En cada párrafo yo puedo ir haciendo preguntas para identificar la idea relevante, para reconocer hechos, detalles,
comprender el significado de algún concepto que no conozca, etc. Justamente la intención de hacer estas preguntas es utilizar información del texto que estamos leyendo para resolver un problema o para luego interpretar otro texto diferente. Otra estrategia es la organización. Es una estrategia muy importante porque nos permite como lectores identificar la forma en la que se distribuye el contenido o el tema dentro de ese texto. Cómo se va organizando ese tema. Nos permite darnos cuenta en cuántas partes se divide ese texto, teniendo en cuenta los subtemas, los conceptos que el autor o los autores brindan. Esta característica tiene en cuenta la totalidad de la disposición del texto que estamos leyendo y eso favorece nuestra interpretación. Y por último, nos encontramos con la verificación de hipótesis. También es una estrategia muy importante porque nos permite llevar adelante un control consciente que el lector va haciendo a lo largo de todo el proceso de lectura y así va corroborando si las predicciones que había realizado fueron acertadas o no. Bien, en esta clase ustedes deberán realizar una actividad. En primer lugar, se encontrarán con un texto titulado Narcotráfico, más allá del asfalto, es tierra de nadie. Este texto fue escrito por Luis Gote, un escritor nacido en la provincia de Buenos Aires, columnista de Cadena 9, y también por César Dossi, un periodista del diario Clarín y radioaficionado. Vamos a ver cómo podemos aplicar los pasos y las estrategias de lectura en ese texto. En una primera lectura, que es la prelectura, nos encontramos con varios paratextos, el título, una bajada o subtítulo, una imagen, otro subtítulo, el nombre de los autores, notas al pie con datos de los autores. A partir de todos esos elementos, ¿podemos hipotetizar el tema? ¿Podemos hacer interrogaciones? ¿Podríamos clasificar al texto dentro de una tipología textual y dentro de un determinado discurso? Sí, podemos hacerlo perfectamente. Frente al título, por ejemplo, podemos preguntar qué habrán querido expresar con más allá del asfalto. ¿Se referirán a las zonas sin asfaltar literalmente? ¿Por qué en la imagen se encuentra la provincia de Buenos Aires y una calavera? ¿Qué relación hay entre el título, la imagen y la bajada, en la que los autores dan cuenta de lo que piensa la población? En el segundo subtítulo leemos el narcotráfico como el barro del conurbano. ¿Por qué utilizan la palabra barro? ¿Qué relación tiene con el título? ¿A qué se refieren con el párrafo final cuando dicen punta del iceberg? ¿Por qué finalizan su texto expresando que el narcotráfico se desparrama como el mismísimo barro que nunca quisieron desclavar del conurbano profundo? ¿Quiénes nunca quisieron desclavarlo? ¿A quiénes están criticando? Bueno, luego de todo esto, ustedes van respondiendo las preguntas que tienen en la actividad. ¿Cuál es el tema del texto? Ya con el título pueden hipotetizarlo y luego verificarlo o desecharlo al realizar la lectura global y analítica del mismo. ¿Cuál es la intención de estos autores? ¿Se trata de un texto informativo o de uno de opinión? ¿Y por qué? Pienso, ¿quiere brindar una explicación sobre un tema determinado? ¿O quieren mostrar su opinión? ¿Quieren generar un debate o una reflexión en la sociedad sobre el tema en cuestión? ¿Qué información brinda cada párrafo? Acá recuerden que pueden hacer la nota marginal. Eso es importante que la vayan realizando a medida que van haciendo la lectura por párrafos, que se llama analítica, porque eso les va a permitir luego realizar las actividades que se les solicita. Ustedes se van a encontrar con dos consignas, A y B. En ambas tienen que marcar con una cruz. Pero hay una diferencia. La consigna A está en relación con la tipología textual, es decir, con el tipo de texto que han leído y con el discurso al que pertenece.
cuál es su contexto de producción, por ejemplo. En cambio, la consigna B se vincula con información específica relacionada con la temática del texto. Y además, dentro de la consigna B van a encontrar un punto en el que se les solicita que hagan una síntesis. Esta actividad la van a poder llevar a cabo correctamente si fueron realizando los pasos anteriores y específicamente si fueron haciendo las anotaciones al margen de cada párrafo. Las releen, luego las reescriben con coherencia y con cohesión y arman lo solicitado. A continuación van a encontrar claves de corrección, por supuesto de todas las actividades que fueron realizando. Allí encontrarán las respuestas o las soluciones a cada ítem. Si llegaron a ese punto y se dieron cuenta que hay alguna diferencia entre las respuestas que nosotros les brindamos y las que ustedes pusieron, les sugerimos que realicen una nueva lectura del texto y que vayan descubriendo cuál fue el motivo de esa diferencia. Finalmente, encontrarán la bibliografía. Esto les permitirá profundizar cada uno de los conceptos vertidos en esa clase. Así, damos por finalizada la clase número 1 y nos reencontramos en la número 2.